Hola, buenos días a todos desde la distancia. Mi nombre es Lucía Fernández Granados, como os habrá dicho Gonzalo Dúo. Actualmente trabajo como conservadora de museos en el Museo Marítimo del Cantábrico en Santander, desde donde les hablo. Y mi intervención del día de hoy, 28 de julio de 2021, para este tercer Congreso de Cultura Marítima del Cantábrico, lleva por título Los puertos del poniente de Cantabria en el siglo XVII. Espero que disfruten y sea de su interés. En primer lugar, y antes de nada, me gustaría agradecer a la organización del Congreso, al Ayuntamiento de Plencia, al resto de compañeros que estáis ahí o desde vuestras casas, en especial a Gonzalo Dúo, por creer y hacer posible en este tipo de eventos que, estando como estamos, es de agradecer y valorar. Muchas gracias a todos por el esfuerzo. Es para mí un placer y un honor. Por último, señalar que me hubiera encantado poder estar ahí, pero mi estado de buena esperanza debo cuidarme al máximo y ser prudente ante esta situación. Os ruego aceptéis mis disculpas por no poder estar ahí con todos vosotros. Y dicho esto, nos embarcamos en nuestra singladura de hoy, si me permiten la jerga marinera. Antes de nada, bueno, ahí tienen lo que es la diapositiva presentación con el título que hemos dicho. Quería añadir en esos agradecimientos a mi compañera Amparo López, de la Biblioteca y Archivo Especializados del Museo Marítimo del Cantábrico, quien me ha ayudado para realizar este estudio. Nuestra singladura de hoy va a discurrir por una serie de apartados en los que siempre me gusta hacer el esquema, el guión que luego vamos a seguir, y explicarlos brevemente. Así comenzaremos por una breve introducción donde hablaremos un poco de los objetivos de este estudio, de qué es lo que buscaba el Congreso de Plencia, que ya les habrá hablado Gonzalo. Con respecto al siglo XVII, hemos ido abarcando una cronología desde la Edad Media hasta este año y, bueno, así sucesivamente, lo que nos permitirá tener una idea global de la cultura marítima del Cantábrico a lo largo de la historia. Pasaremos a resumir, y siempre resumir porque es breve el tiempo que tenemos, pero dar ese bosquejo del contexto histórico del siglo XVII para la corona española, que es la entidad, es la monarquía la que gobierna en estos territorios en ese momento, con distintas fórmulas, como ya veremos, y que nos permiten conocer cómo vivían estas gentes. Hay como un marco supranacional e internacional y luego está el marco más local que va ligado y cómo viven estas gentes. La importancia de la construcción naval en el Cantábrico, las nuevas bases para la Armada. Aquí sí que he querido hacer esta pequeña introducción, que va a ser muy importante también luego en el siglo XVIII, en especial los astilleros que se van a dar en el Cantábrico, pero que ya ponen un poco de manifiesto esas necesidades de la Armada, como veremos. Y el último apartado, el dedicado de puerto a puerto, en el que vamos a ir tratando específicamente cada uno de esos puertos del poniente que hablábamos en el título, comenzando por la capital Santander, Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera. Y finalmente consideramos que siempre es bueno tener unas reflexiones finales. En este caso yo daré las mías individuales, que además servirán, como todos los años hacemos, pues para que haya una reflexión de conjunto final. Como en años anteriores, dedico mi intervención a un área geográfica concreta, específica, de mi comunidad de origen, Cantabria, y más concretamente a los puertos o villas marineras del poniente, como son Santander, la capital, Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera. Recomiendo en este punto al oyente hacerse con las entregas de los congresos anteriores, donde hemos venido trazando la historia de estos puertos de siglo en siglo. Y en este sentido, el marco cronológico para hoy es el siglo XVII. Por ello, pasamos a desglosar los principales hitos de esta época y la coyuntura de la misma a la que se enfrentó la corona española. Vamos a ver que a lo largo del siglo XVII la monarquía española entró en una fase de decadencia. El nuevo rey no pudo sostener el imperio de Felipe II, quien se vio poco a poco mermado.
España va perdiendo progresivamente su hegemonía europea frente a los holandeses, los turcos y los franceses en luchas continuas. Este empeño político exterior implicó diezmar los recursos tanto peninsulares y sobre todo de las colonias americanas que venían. Además, a todo esto hay que añadir pues, los problemas de las distintas epidemias como fueron la peste y bueno, también el clima que afectó bastante de forma negativa al campo. Por otro lado, el comercio y la artesanía tampoco pasaron los mejores momentos en esta época en gran parte del siglo XVII. Por otro lado, la mayoría de las compañías de pesca, en especial las relacionadas con la captura de la ballena, casi desaparecerán debido a la orden de la corona de dedicar sus esfuerzos a la armada. La imagen que les muestro es una lámina del Diccionario de los Artes de Pesca Nacional de Antonio Sáñez Reguard de 1789 del siglo XVIII. Es un siglo más tarde, pero precisamente este diccionario está publicado expresando la necesidad de la corona de recuperar estas pesquerías tan suculentas y que además durante el siglo XVI se convirtieron en el comercio por excelencia, el que primaba más rendimientos y beneficios a las compañías y a los pescadores que iban en busca de estos cetáceos y que con ellos y su grasa, el conocido y apreciado saín, se iluminó pues toda Europa. De esta época destaca la figura del conde duque de Olivares, ahí le tienen Gaspar de Guzmán y Pimentel, que fue una de las personas que contribuyeron para algunos a lo que fue la crisis de la monarquía española, ya que se enfrentó a distintas disputas, sobre todo destacó la que tuvo entre los nobles andaluces, fue el valido de Felipe IV, dominó la política española durante mucho tiempo, intentó promover una serie de reformas interiores para acabar con los privilegios nobiliarios, lo que se enfrentó, pues imagínense, y también se enfrentó con Cataluña y con Portugal en su momento. Redactó el Gran Memorial de 1624, un completo programa de gobierno de carácter reformista. Pero bueno, eso le costó realmente casi su poder. Él intentó hacer lo que se denominó la unión de armas con la reforma de la Hacienda de Castilla y la creación del Banco Nacional. Sin embargo, las Cortes castellanas se opusieron, así como el resto de los reinos de la península. La bancarrota de 1627, la guerra de Flandes y la de Francia provocaron la paralización de sus reformas y el centrarse sobre todo en la defensa del reino. Su otro gran valido, que fue su mayor rival, fue el cardenal Richelieu, que obligó a Felipe IV a prescindir de sus servicios, dado que bueno, pues la situación ya se había desmoronado, la quiebra de la corona, los aristócratas castellanos que estaban en contra de la misma, se había perdido Portugal, bueno, pues realmente había casi el rey no era capaz de ver algo positivo. No obstante, terminando el siglo, la etapa de crisis económica y social y de vaivén político va a llegar a su fin y va a empezar una pequeña cierta recuperación. En el terreno cultural se vivió una época de contrastes. La universidad tuvo una etapa decadente con un progresivo deterioro de la enseñanza y de la ciencia. En cuanto a la cultura artística, pues es reconocido que fue una de las épocas más importantes, ya que tanto la literatura como la pintura alcanzaron su gran esplendor, así como lo demuestran escritores como Cervantes, ahí le tienen, Quevedo, Lope de Vega o el pintor Velázquez. Felipe IV es el rey que va a gobernar la mitad del periodo. Es conocido como el rey planeta, le ven ahí como el rey grande, y reinó en España desde el 31 de marzo de 1621 hasta que falleció. También fue soberano de Portugal en ese impasse que hemos dicho hasta diciembre de 1640. Su reinado duró 44 años y 170 días y fue el más largo de la Casa de Austria y el tercero de la historia española, siendo superado solo por Felipe V y Alfonso XIII.
Durante su primera etapa de su reinado hemos visto que compartió la responsabilidad de los asuntos con su valido, el conde duque de Olivares, y que tras la caída de este se encargó personalmente de las tareas de gobierno, ayudado por los cortesanos destacados, como por ejemplo Luis Méndez de Haro o el sobrino de Olivares, o también el duque de Medina de las Torres, etc. Sus primeros años fueron exitosos y dominantes, pero bueno, las continuas guerras, el desgaste del que hemos hablado, pues no tuvo más remedio que ceder la hegemonía en Europa a la pujante Francia de Luis XIV, así como reconocer la independencia que ya dijimos de Portugal y las Provincias Unidas. La otra mitad del siglo XVII transcurrirá bajo el reinado de Carlos II de España, llamado también el Hechizado, que fue rey entre 1665 y 1700. Heredero de Felipe IV y de Mariana de Austria, permaneció bajo la regencia de su mujer hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1675. Su sobrenombre le viene de esa atribución como de persona enfermiza, relacionado con problemas de estado físico por su físico y la brujería, etc. Aunque es probable que los sucesivos matrimonios de consanguinidad pues algo tuvieran que ver, ocasionaran graves problemas de salud, musculatura débil, infertilidad. Bueno, todo esto agravó el conflicto sucesorio y entonces Carlos II muere sin descendencia y se extingue así la rama española de los Habsburgo. A Carlos II se le ha atribuido la decadencia española, pero la historiografía del siglo XXI ha cuestionado tanto esto como la gravedad de la salud del monarca. Y les voy a decir por qué. Porque logró mantener intacto el imperio frente al poderío francés de Luis XIV, es decir, lo que ya había perdido su padre, él lo supo mantener. Consiguió una de las mayores deflaciones de la historia, el aumento del poder adquisitivo en sus reinos, la recuperación de las arcas públicas que habían caído en quiebra, el fin del hambre y la paz. Así que, por esto, y yo creo que también estoy de acuerdo con Luis Ribot, lo califican de que ni tan hechizado ni tan decadente. Pasamos ahora al apartado tercero. Ya dijimos en nuestra presentación que queríamos un apartado especial para la construcción naval. Una construcción naval que no solo se va a dar en los puertos de Poniente, sino que realmente se va a dar más en el oriente del mar Cantábrico, pero que va a tener una repercusión, puesto que va a necesitar mucha población que se va a desplazar a estos lugares, a los astilleros, para dedicarse a la construcción de las nuevas naos, de los nuevos galeones ya instaurados como ese modelo en el siglo XVII, que luego dará paso al navío de línea y a la construcción según las ideas de Antonio Gaztañeta. Felipe II había creado ya el astillero de Guarnizo a finales del siglo XVI. Estará un poco de capa caída en este sentido porque necesita calado para las nuevas naves que se van a hacer, no lo permite y entonces se va a desplazar a la zona de Colindres y Santoña con el astillero de Zalgote. Se retomará en el siglo XVIII con la actividad de Antonio Gaztañeta. A la par, en este siglo XVII, a principios en el primer tercio del siglo XVII, en 1630 y algo, es cuando se van a crear las reales fábricas de los hornos de la Cavada y de Liérgan. Es lo que va a impulsar no solo, por un lado, a la construcción naval de madera, cabullería, velámenes, etcétera, lo que se va a juntar con la necesidad de artillar esos buques, esos nuevos galeones que necesitan de la defensa de los ataques continuos que se producen en los mares. Por eso también va a ser un momento en el que nosotros también vamos a jugar un papel importante como corsarios, con las patentes de corso que va a dar el rey para poder de alguna manera capturar también naves enemigas que se van a acercar a nuestras costas para intentar hacerse con la tecnología naval de la época, que era como la NASA hoy en día, era la tecnología puntera. Como señalan Palacio Ramos y Castanero Galán en su artículo de 1995,
vamos a ver que ellos se dicen que el navío que inaugura ese nuevo astillero de Guarnizo del que hemos mencionado fue el Santa María de Tezanos y las Ánimas, realizado según asiento firmado el 23 de diciembre de 1694 entre don Pedro de la Riva Castañeda y su majestad, que fue votado en junio de 1697. Vamos a ver que este galeón es ya un galeón de transición al navío de línea y que fue realizado bajo la supervisión de Ignacio Soroa. Partió de la bahía de Santanderina para Santoña, donde se reunió con el Begoña, construido en Zorroza, y dos galeones realizados en Colindres, la Almirante Santísima de Trinidad y el San Francisco. Todos estos galeones partieron de Santoña para Cádiz el 9 de septiembre de 1699, a donde llegaron para formar escuadra con la capitana real Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, construida en 1688 en Colindres. Aunque poco numerosa, esta flota fue o se puede considerar una de las últimas importantes que se formaron en el reinado de Carlos II. Y con este bosquejo inicial en el que hemos conocido un poco cuál era ese contexto político, cultural, social y también esa situación, esa escala de puerta a puerto, vamos a ir ahora recabando. Hemos dicho al principio, pues es la villa de Santander, la primera de estas vías marineras de las que hablaremos. Y me gustaría resaltar, no en mis palabras, sino en las de José Luis Casado Soto, cómo él entendía los puertos y la importancia de estas villas marineras para las gentes de la mar en las 4 villas de la costa y de la mar. Él decía que los puertos son puntos nodales de intercambio de comunicación marítimo-terrestre y que han requerido y requieren de más actuaciones costosas en las que en este caso el poder real intervino desde la Edad Media. El protagonismo logrado por España a partir del Renacimiento, mediante la construcción de un imperio ultramarino, como hemos visto, basado en esas comunicaciones por barco, pues precipitó una intervención progresivamente mayor del Estado en el mantenimiento, reforma, construcción y fortificación de los puertos. Todo esto va ligado a la vida de las gentes de la mar y del entorno y de sus villas. La mar ha sido para la montaña, que es como se ha conocido también a nuestra región durante mucho tiempo, y sobre todo para nuestra capital, para Santander, pues un reducto de riqueza, el más importante y con amplios horizontes para el desarrollo económico y el auge de manifestaciones diversas de la vida santanderina. Ahí tenemos esa breve cita de Casado Soto. Y ahora sí que quería citar en este caso, y en torno a lo que tiene que ver con la arquitectura y el desarrollo arquitectónico de la ciudad de Santander para esta época, al profesor Miguel Ángel Aramburu, que dice así que en el siglo XVI el puerto de Santander era un activo centro comercial entre Castilla y los puertos de Francia, Inglaterra y Flandes, como ya hemos dicho, y esas relaciones con las zonas del Mar del Norte. Era base naval de la Armada, puerto pesquero y astillero naval. Para el siglo XVII se incorporará a todo este complejo industrial el complejo formado por los altos hornos de la fábrica de cañones de Liérganes y de La Cabada, además del puerto de Tijero, que era un puerto intermedio y desaparecido, el de Guarnizo y el del propio Santander. Durante los siglos XVII y XVIII se le va a considerar como el otro camino a la meseta a través del puerto de Lunada, que conectaría Santander con estos complejos que decimos y en especial con los que están en la zona de Miera, en La Cabada y en Liérganes. Santander como puerto también destacó en el comercio de las lanas castellanas a Europa. Sí que es verdad que mucho más en el siglo XVI que en el siglo XVII, sin embargo en este siglo XVII va a carecer de una producción propia. Lo que vamos a ver es que tenemos un entramado mercantil de paños y tejidos en Santander, pero que no se dedican a la confección, sino que es una confección doméstica y elemental, de prendas de lana, de estopa. La calidad no es muy buena frente a otros tejidos que se comerciaban en la zona o que procedían bien de otras regiones o países del extranjero. Tenemos que tener en cuenta que este entramado mercantil está representado por tenderos con casa abierta en la villa,
se documentan más de medio centenar de estos mercaderes, pero que vamos a ver que su clientela no solo se dedicaba a la compra y venta de paños o de tejidos, sino que también había otros productos diversos como podía ser la cera, el tabaco, el plomo, la pólvora, las balas, la cuerda, el estaño, papel, pimentón, un largo etcétera. Entonces vamos a ver que por otra parte pues este comercio de los tenderos abarcaba mucho más allá que la especialización de los tejidos como ocurría en otras zonas europeas. Además, otras actividades mercantiles que se daban en el puerto de Santander pues era el tráfico de pescados y escabeches, así como los vinos y otros productos variados. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante la industria conservera en la zona. Entonces todo lo que son la salazón y los escabechados van a estar presentes en el mundo de las gentes de la mar. Además, estas personas, estos pescadores van a contar en sus casas, unas casas que solían ser de 2 pisos con la bodega abajo que podía estar reservada para todos los aparejos o bien para tener alguna de estas tiendas, y luego arriba es donde se hacía la vida. Y algunas de estas casas tenían un pequeño huerto donde también pues cultivaban hortalizas, y por ese carácter temporal que vemos de las costeras frente luego a dedicarse a otras cosas, o como también veremos en la zona de Cantabria con los canteros transmeranos, etcétera. Es importante decir también que la presencia cercana de astilleros y la construcción naval, como hemos señalado, pues va a ser muy importante para la ciudad, porque esto va a implicar a mucha gente dentro de esta industria. También hay que tener en cuenta que las cofradías de pescadores van a jugar un papel muy importante en la vida de estas gentes, como agentes del común, como esa figura que generó el primer seguro social, la primera seguridad social que permitía proteger a los más desfavorecidos. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, como ya sabemos, la mar genera incertidumbre, los hombres se hacían a la mar, muchas veces pasaban meses fuera, no volvían a sus casas, e incluso las mujeres se veían obligadas a rehacer su vida con otros hombres de la comunidad, a pesar de que luego sus maridos volvieran al cabo de quizás un año o 2. Y esto también generaba desazón social y problemas sociales, obviamente, pues fruto de la época y fruto sobre todo del miedo que se tenía a la mar y de la posibilidad de no regresar ante un accidente. Vamos a ver que todas estas circunstancias se van a repetir en el resto de villas. Hablaremos también un poco de todas ellas. La diferencia con Santander será que será la villa que en estos momentos ya asume la capitalidad y va a ser el centro neurálgico del resto de puertos de la región, y de aquí hacia adelante en el tiempo, y que ya pues respecto a Laredo su primacía es total. Pasamos ahora a comentar algunos aspectos de la villa de Suances, pero sí que quería invitarles a que luego pues acudan al artículo final y ahí pueden desgranar muchas cosas y muchos más aspectos de estas 4 villas marineras que les doy a conocer para el siglo XVII en esta época. Pasamos ahora a hablar de Suances. La ría de San Martín de la Arena, o de Suances, también antiguamente llamada de Requejada, es un estuario situado en la costa central de Cantabria, entre los municipios de Suances, Polanco y Miengo, siendo la desembocadura del río Saja. Como podemos ver en esta carta que les mostraba del siglo XVII, aparece ese topónimo ya en mayor detalle y lo pueden ver ahí. Según los datos que se conservan de la época, sabemos por el primer padrón de población que nos ha llegado completo, correspondiente al año 1664, el cual se realizó para tener en cuenta y cobrar los techos, es decir, con fines fiscales, pues había un total de unas 206 casas o unidades, que corresponde con la cifra que se registra un siglo después en el catastro de Ensenada.
vamos a ver que esta fuente por sí sola pues no nos permite saber el conocimiento de habitantes. A estas cifras normalmente y de forma habitual se le multiplica el coeficiente adecuado, en el que se considera que es un 3,5. Es importante diferenciar para ello cuando hablan de vecino o medio vecino. Cuando es medio vecino estamos hablando de una viuda, por lo tanto la unidad familiar ya queda desgajada de esa cifra. Y ajustando todas estas cifras, vemos que a mediados del siglo XVII el número de habitantes en Suances es aproximadamente de 720. Y sí vemos que está ajustado lo que dice el padrón a la proporción de hidalgos pecheros, que era de 69 versus el 31% respectivamente. Esta elevada cifra de población para el siglo XVII sí que se corresponde precisamente con lo que podemos llamar la época de mayor actividad económica de la villa de Suances y del puerto de San Martín de la Arena. ¿Por qué? Porque el puerto de Santander, debido a las pestes, había sufrido un repliegue, que ya lo hemos contado, y apenas alcanzaba la cifra de unos 600 habitantes. Las actividades que realizaban estos habitantes se centraban especialmente en el sector primario, es decir, el cultivo de cereales, predominando la extensión del maíz, la viña y, como no, la ganadería, una ganadería de tipo estante. Todo esto, y al ser pueblos costeros, vamos a ver, y como ya hemos dicho para el caso de Santander, la dinámica continua de la pesca según las costeras, es decir, una actividad temporal, que a estas villas les condicionaba, porque digamos que el 80% de la población se dedicaba directa o indirectamente a labores relacionadas con la pesca. En esta última diapositiva vemos esa organización administrativa y financiera y cómo el marquesado de Santillana pues es el que se queda ahí en medio, porque el resto de villas y su jurisdicción son ya de realengo. Nuestro siguiente puerto, recalamos en Comillas, una villa situada también en las costas del Cantábrico, al oeste de la capital, y que dista de ella unos 44 kilómetros. De nuevo, ahí tenemos una imagen del Atlas de Pedro Teixeira, donde aparece Comillas. En algunos escritos antiguos también aparece ese de Comillas. El archivo parroquial nos sirve de gran ayuda en este sentido para conocer muchos datos sobre la antigüedad de la villa y sobre sus habitantes a través de los libros de bautizos que no se conservan para los años que nos competen. Hay un vacío. Decir que sí que las ocupaciones de estas poblaciones son de nuevo la agricultura y la ganadería y la pesca, también industrias varias y las artes en menor medida. Siempre esta gente se prestó fácilmente por sus buenas aptitudes para el desempeño de oficinas, comercio y de otras. El archivo municipal conserva documentos fehacientes de que Comillas en el siglo XV era una villa ya de relativa importancia pese al auge que tenía San Vicente de la Barquera. Y decimos estos porque, ahí seguimos hablando de las ocupaciones, y decimos todo esto porque, de nuevo, como hemos señalado para el caso entre Santander y Suances, nos lo encontramos con San Vicente de la Barquera y Comillas. Tanto Suances como Comillas son dos villas que no son de realengo, entonces no tienen esos privilegios que vienen disfrutando las otras grandes 4 villas de la costa de la mar. Lo que supone muchos pleitos, porque claro, en situaciones de no bonanza, las grandes quieren utilizar los recursos, quieren utilizar sus privilegios, cuando muchas de las personas que habitaban en estas zonas pues queda reflejado en los documentos que venían haciendo un uso de esos recursos intermareales, fluviales, costeros, etcétera, de la propia zona. No cabe duda que Comillas existía y venía dedicándose, entre otras ocupaciones, a la pesca mucho antes que San Vicente acudiera a esa queja que les muestro aquí a los Reyes Católicos, pues sobre su tiempo inmemorial, ¿no? Que su vecindario y tal, y que indudablemente pues tuvo un beneficio, porque además se produjeron una serie de incendios en San Vicente de la Barquera que desplazaron a la población, y esa población fue desplazada a Comillas en la zona.
Por último, señalar también que la gente de Comillas también se enrolaba a pescar la sardina y el congrio, etcétera, en otras zonas, en Irlanda y la merluza. Y pasamos a la última de nuestras villas, la villa de San Vicente de la Barquera, que para empezar el siglo XVII notamos que la villa tiene un cierto decaimiento, causado más por los expresados infortunios, como los distintos incendios que se produjeron, por la competencia con otros pueblos y puertos de la costa cantábrica que iban creciendo en población y en volumen de comercio, como es el caso de Santander, que se va a convertir en la capital y que lo mantendrá a pesar de ese decaimiento que veíamos. Sin embargo, aún así los monarcas no descuidan los asuntos de San Vicente de la Barquera, como va a demostrar Felipe III, ya al principio de su reinado, con la Real Cédula del 22 de enero de 1599, que la traemos aquí por ser ya casi el final del siglo XVI, principio ya del siglo XVII, pues que obviamente sus privilegios se van a perpetuar durante el siglo XVII. Y que bueno, van a ser el conflicto continuo con las localidades aledañas, en este caso y en especial con Comillas, donde se desplazan muchos de sus pobladores, como hemos dicho, a causa del incendio, y que vemos pues bueno, casi una villa que ha destacado también por su comercio ballenero, muy apreciada por los viajes del rey en distintas ocasiones y que vive en consonancia con el resto de las que hemos contado. Y ya por último, y como hacemos todos los años en el Congreso de Cultura Marítima de Plencia, pues siempre aportamos unas reflexiones finales, unas consideraciones que resumen un poco el estudio realizado para cada una de las zonas, y luego sé que mis queridos colegas y mis queridos amigos pues llegarán a unas conclusiones que está claro que este arco cantábrico atlántico tiene una clara influencia y una clara interconexión entre estos pueblos, estas villas marineras. Podemos decir, por lo tanto, que las villas del poniente de Cantabria en el siglo XVII son sociedades marineras, son gentes de la mar que dedican la gran mayor parte de su tiempo a la pesca, pero también compaginado con actividades agrícolas y ganaderas por la estacionalidad de las costeras que implica. Esas costeras o bien se dedicaban a la pesca de las determinadas especies de temporada, o algunos, si tenían suerte, se podían embarcar en las compañías pesqueras que iban a los mares del norte o a los bancos subsaharianos, las compañías también balleneras, que ahora decaerán un poco, y también otra posibilidad era trabajar en estos astilleros, en la construcción naval o bien en la fábrica de cañones de la Cavada y de Liérganes. Todo esto va a estar condicionado en el marco nacional e internacional por la carrera de Indias y por el abastecimiento de la Armada, y que sí que vemos que con respecto al siglo XVI parece que hay un parón que luego a finales del siglo XVII parece que se consigue paliar de alguna manera, para que ya con la figura de Felipe V en el siglo XVIII, pero eso ya será quizás para el año que viene, si tiene a bien la organización y seguimos, pues ya veremos cómo hay otro empuje y hay otra dirección de los acontecimientos en la historia de estas villas marineras. Siempre me gusta, aunque luego lo digo, que en el artículo completo van a tener las referencias bibliográficas. Aquí les dejo una pequeña muestra de algunos de los estudios que se han contemplado para la realización del presente, y solo me queda decirles que muchísimas gracias por su atención, que espero que no haya sido muy dura la misma, puesto que para mí sí que ha sido un poco duro tener que hablarles a una cámara sin verles a ustedes, así que de nuevo reitero el esfuerzo que están haciendo y decirles que disfruten de estos días en esta maravillosa villa marinera que es Plencia. Les saludo desde Santander, un fuerte abrazo para todos y nos vemos el año que viene si
si es posible. Y nada, que un abrazo enorme para todos y muchísimas gracias de nuevo a la organización, al esfuerzo de Gonzalo Dúo por en unos tiempos, y ya era difícil de antes mantener estos actos, estos eventos, pues todavía con más motivo ahora por el COVID y por la situación. Lo dicho, muchas gracias y muchas gracias por su atención y por su interés. Estimados amigos, muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestro apoyo a los objetivos del Congreso, con el sacrificio de venir y estar en las circunstancias actuales, y esperemos que este impulso de hoy tenga buenos resultados en adelante. En eso tenemos que confiar. Tengo que confesar ante todo mi manía enciclopédica irremediable. He comenzado el siglo XVII por el siglo XI y la influencia de los cluniacenses en la primera cofradía de pescadores en Santoña. La verdad es que llega ese hilo prácticamente hasta el XVII, y que me fascinan personalmente los orígenes brumosos de nuestra cultura, como el origen del día de hoy entre brumas de la ría y tal. Eso sí me pone de muy buen humor. Quiero decir que el texto ha resultado de un centenar de páginas, ya por la 90 y algo, de las que sobran mucho más de la mitad, si quiero formar parte de este tercer congreso. Por tanto, renuncio a todo, menos a lo fundamental, y me conformaré con lo imprescindible, con texto, un poquito nada más, aquí luego en el texto y además, demografía, navegación pesquera y mercante, en cuanto a la documentación judicial que hay en Vizcaya referente al puerto de Plencia. Tenemos un problema con el archivo municipal de Plencia, puesto que la persona que estaba encargada de ello, que ya se retiró hace unos meses, hace un año a lo mejor, pues no facilitaba el acceso, y menos cuando veía que el acceso iba a suponer la realización de un trabajo concreto, con lo cual siempre estaba ocupado, el archivo no estaba disponible, etc. Y ahora, como no está, pues tampoco no han designado todavía a otra persona que le suceda, porque estamos en el trámite, parece que el Ayuntamiento lo ha decidido, falta que lo lleven a cabo, que el archivo se traslade al Archivo Foral de Vizcaya, primero por conservación de la documentación, y segundo, pues para tener un acceso racional al archivo, y que no suceda lo que está sucediendo desde hace 3 décadas, puedo confirmar, ¿no?, de esta dificultad de acceso. Por eso la información municipal brilla por su ausencia, porque no ha sido fácil, por no decir imposible, claro que sería demasiado decir, el acceso a esto. Y aquí también en el 17, pues esto es ¿cómo se dice? Una dificultad más. Bien. Voy a tratar primero la introducción de objetivos, fuentes y metodología, muy por encima. El objetivo de historia local, desde hace medio siglo, se experimenta en la cultura occidental un gran trabajo de interpretación de la historia local y comarcal, en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, en lugares como la villa y puerto de Plasencia y las antiiglesias de su entorno, que yo lo interpreto siempre unido, núcleo urbano y población dispersa que han vivido durante siglos en contacto diario. Se repite lo mismo a lo largo del Cantábrico. El mercado de la villa era la hélice de las dos corrientes de actividad que se han retroalimentado durante siglos. También podría estar contando Javier Añíbarro de Laredo, como nos contaba por la tarde Jimmy Jiménez de Lequeitio y el entorno, ¿no? Un mismo cuadro económico y social se ha dado en los demás puertos de Vizcaya, Guipúzcoa y todo el Cantábrico. Los puertos y villas del área geográfica que estudiamos tuvieron también un mismo sistema organizativo urbano, desde aquel primer fuero, que condicionó sin duda la población dispersa del entorno. De los orígenes en adelante, nuevas realidades económicas y sociales se fueron acomodando a aquel marco legal original del fuero, primitivo fuero de Francos, fuero de Logroño, fuero de Sahagún, que se fue adecuando, pero muy poco, básicamente es lo mismo siempre, es esa oferta de trabajar en libertad a cambio de pagar pequeños impuestos directamente al rey o al señor, ¿no?, sin mediación de los señores feudales y su hoy diríamos invasión en la vida privada, ¿no? De modo que el siglo, decía que a lo largo del tiempo aquellos fueros originales, ellos hacen que se acomoden a esas normativas urbanas, no voy a decir igualitarias, pero sí de racionalización del trabajo, y se tienen que ir acomodando a ello, lo que tendrá muy difícil el feudalismo acomodarse a eso, y
y luchará contra ello luego. De modo que en el siglo XVII no encontramos diferencias radicales con los comienzos documentados bajo medievales, sino en las magnitudes, como insistía tanto Julio Calvo Baroja y su gran amigo y sucesor, como ha transmitido ahora Lucía, el profesor que de esta mesa disertó también y tan querido, el señor Casado, de José Luis Casado. La interpretación debe nadar, por tanto, entre dos realidades, entre las tradicionales, que nunca desaparecen, se mantienen ahí hasta en Europa, hasta la Revolución Francesa, en la cultura peninsular, tanto castellana como aragonesa, permanecen todavía hasta que vence el liberalismo del XIX y ya la libertad de comercio, y las nuevas, la evolución de la cultura marítima en cada época. Las fuentes, pues las continuas investigaciones sobre historia local desde hace 25 años, junto con la actualización de los fondos documentales del Archivo Foral de Vizcaya, por ejemplo, y de todos los demás archivos, permite conocer gran cantidad de documentos que no estaban al alcance de la modesta investigación local hace 3 o 4 décadas. Cuando yo empecé hace 4 décadas, los mismos temas a los que voy a consultar tienen, no voy a decir 10 veces más, pero el doble o más de documentación que está ya puesta al servicio del lector, ¿no? Antes estaba reservada o estaba sin tratar, etcétera, etcétera. De cara a nuestro objetivo, la cultura marítima, destacaremos los testimonios que aportan mejor y mayor calidad sobre las formas de pesca y navegación comercial del puerto de Plasencia en todo ese mundo documental. Los que hemos analizado proceden de 3 espacios documentales. Uno es el Archivo Histórico Municipal de Casturriales, tiene documentos que nos interesan desde Plencia entre 1595 y 1680, que cubre 100 años. Son 10 los relativos a la pesca y los puertos de Castro y Plencia, que los he encontrado en un artículo, son publicados, en un artículo de Pedro Andrés Querido Porres. Este señor Porres es historiador de Derecho de Cantabria, extraordinariamente científico, extraordinariamente puntilloso y reflejando directamente todos los registros, está muy bien. Y en este caso trabaja sobre lo que hemos seleccionado sobre cabotajes de hierro y venta de barcos. Perdón, me he saltado la de línea. No, sobre la pesca en los puertos de Castro y Plencia, en el trabajo de él. A continuación, el Archivo Municipal de Bilbao actualmente está situado en el Foral, como está el Logal de Plencia también, el Municipal de Plencia, y están casi todos los de Vizcaya prácticamente, entre 1605 y 1685, 5 años más que el anterior. De ahí he podido extraer 12 documentos que son relativos a los puertos de Plencia y Lequeitio, sobre cabotaje de hierro y venta de barcos. Se refieren a la primera mitad del siglo, solo hay una muestra posterior, y de esa primera mitad del siglo vemos cómo hay la relación normal, habitual de todos los años con esta sociedad tradicional que está bien en el mar como en tierra, el cual todos los años se produce la misma distribución del mineral en las mismas fechas, algunos puertos para algunas ferrerías, poco más o menos de un siglo a otro, pero poco, y el cabotaje el puerto de Plencia funciona como un servicio de cabotaje de transporte de mineral y del viaje de retorno con otros productos en todo caso. Bien. Y el tercer archivo que hemos consultado, el más abundante, es el Archivo Foral de Vizcaya, directamente en la sección administrativa. Es el antiguo archivo del señorío de Vizcaya que estaba en la Casa de Juntas de Enrique, que se trasladó ya con el padre Mañanicúa al Archivo Foral de Vizcaya centralizado. Bien, estos son 33 documentos los relativos a Plencia del siglo, en lo judicial, siempre, no en protocolos, que nunca me he atrevido a entrar en esos caminos. Y son pocos, relativamente, 33 documentos para un siglo de pleitos a causa de motivos del puerto, no otros, de negocios del puerto, para el de Plasencia. Y en la metodología pues he seguido la lectura del documento, he seleccionado los que tenían a subtemas relativos marítimos al puerto de Plasencia y los he extractado para no prolongarme en las descripciones internas del documento, que un poco haré porque es inevitable, pero bueno, en contenidos que sean compraventa de barcos, carpinteros de ribera,
que trabajan en sus barcos. Son muy escasos, para la información que hay de esto. Propietarios y maestres también es escaso. Y mercancías, que eso nos sitúa una vez más en todo el ámbito del Cantábrico, repitiendo los mismos conceptos que hemos escuchado ayer y aducía en Puerto Santander de la Cantabria. Hierros, vinos y baños, ¿no? Y a eso que me permitió hacer unos índices onomásticos de cada una de las materias que no citaré, por supuesto, pues una pesadez, pero que se están reflejados en el artículo escrito o publicado, con objeto que ya lo hice en Baja Edad Media y en el siglo XVI, con objeto de ir presentando, como dice mi maestro José Aguirre-Azcuena, a los protagonistas de la historia, ¿no? Quiénes sean, no solo el escribano, sino quiénes son los que movían las cosas. Y bueno, se van haciendo unas onomásticas, y ahora que ya no cabe duda de que la dinamización del mercado, de la vida comercial o mercantil, normalmente es por empresas de familia, de padres a hijos, o de abuelos, hijos, nietos. A veces no va más lejos, otras veces sí, ¿no? En la España actual incluso, ¿no? Entonces, que creo que es importante tener esas líneas familiares que luego, por documentación intermedia, después quedan todos primos hermanos o hijos de las mismas hermanas, en fin. Todo está muy... Los que podían dedicarse a esto eran pocos realmente. Eran realmente, diríamos, con palabras exageradas, una aristocracia del dinero. Que diríamos, pues medio, no eran pobres, tampoco eran riquísimos. Pero bueno, tenían casa de piedra, lo que fuera. El primer asunto que vamos a tratar directamente ya, el primer apartado, va a ser el texto porque si no me lío, es que el primer apartado es de alguna extensión, contexto histórico, económico, filosófico, científico, que resumo a nada. Porque el cambio cultural que se vive en Europa, sobre todo entre la mayoría protestante o reformada, la mayoría activa de Europa es la protestante o reformada, cuyos efectos culturales en la vida económica, Weber nos lo dejó bien claro, ¿no?, llegaron posteriormente a la zona católica, me ha parecido que convenía exponerlo con claridad, siquiera esquemáticamente, y ahora ocupa 6 páginas en el original, pero lo resumiré como mejor pueda. Bien. Es un poco en contraste o completando o incluso contrastando los criterios que presentaba Lucía en cuanto a la vida socioeconómico, cultural, social de la España de los Austrias, con esa siempre reiteración de las personalidades de los reyes, etcétera, o de sus validos, que son figuras que ya se han manoseado extraordinariamente y que no parece que realmente fueran las claves para comprender la época, ¿no? Parece que no. Bien, el nuevo siglo comenzaba en Plasencia y las antiiglesias próximas, pues como terminé hace 2 años con la Plencia del siglo XVI, con las terribles secuelas del gran número de pérdidas humanas sufridas por el desastre de la guerra contra Inglaterra. En 1588, el año del desastre, se registraron 158 muertos de hombres de mar, aquí, en este puntito, 158 hombres de mar. ¡Pum! Y la guerra se prolongó todavía hasta 1604, eso se olvida siempre. Continuó la guerra con los naufragios, hundimientos, persecuciones, etc. Junto con 2 oleadas de peste, de la epidemia de peste fin de siglo. En el tema de las víctimas de la Armada, pues he utilizado al padre Tellechea, y en el tema de las oleadas a Cruz que citaba ayer el profesor Aragón. Además, la fase económica depresiva europea en las últimas décadas del XVI, que venía desde la mitad, que aparece, incidió negativamente en los valores demográficos generales de la primera década del XVII. En toda Europa fue la guerra de 30 años, las guerras de religión en toda Europa, que ningún historiador de los que he leído disminuye la cifra de pérdidas de hombres a menos de la mitad de los hombres que vivían en Europa. Murieron en esa guerra de 30 años. El espectáculo, ahí sí podemos situar a Plencio y Lequeitio en esos niveles de desgracia, ¿no? Desgracia demográfica, que es económica, cultural, por pérdida de conexiones culturales. Es gravísima la situación, ¿no? En concreto, en Plencia, estas pérdidas, por supuesto,
produjeron el estancamiento de la vida mercantil, el retroceso cultural y tardó. Dice Uriarte, a la que sigo en todo lo referente ahora a demografía y plencia, María Ángela Uriarte, que hizo el trabajo monográfico de plencia para la Diputación de Vizcaya hace ya 20 años, un buen trabajo de investigación, por tanto, válido en lo que cita. A partir de 1610 considera que puede situarse el fin del declive y un estacionamiento interminable de todo el siglo en que no hay mejoras sin aparente, etc. La suma aproximada de fallecimientos en esos 12 años, fuera de la media parroquial de lo que se morían con normalidad, fue superior a 258, sumando las registradas oficialmente. 158 por el desastre de la Armada con Inglaterra, 100 por las 2 oleadas de peste, en un plazo de 5 años. Cifra que sumaría 250 y tantos, y cifra que sin duda es inferior a muchos más fallecidos que no quedaron registrados en ninguna parte, en la mar o en los pueblos, ¿no? Las secuelas fueron tan terribles como sus causas. Centenares de personas cayeron en la pobreza, eran pobres, pero ya en la miseria absoluta. Por tanto, fallecieron rápidamente, ¿no? En un par de inviernos de frío, adiós. Viudas, huérfanos, ancianos, y sin solución a la vista de mejora social o económica por la escasez de varones en edad de trabajar. Aquí interviene, ya puedo incidir en esto, en el texto por supuesto, pero haré un breve comentario. Aquí como los otros pueblos de la costa, que están otras vías de la costa, otras vías portuarias, que están rodeadas de una sociedad agraria que cultiva el campo y cuida el ganado, estabiliza el ganado, porque en esos momentos que el pueblo se queda vacío y las embarcaciones quedan flotando en el agua amarradas sin dueño, entonces desciende toda esta población, toda la gente joven o no joven o no tan joven, que no tienen mucho por venir en el campo, hijos de familias de muchos hijos, muchos hermanos, lo que fuera, van a encontrar huecos para establecerse y reocupar esos espacios, porque la villa no está sola en el planeta, no, está rodeada de esas antiiglesias o como se digan en el resto de los poblados del Cantábrico, de las poblaciones, de esa población que es activa, que dispone de los recursos culturales y ganaderos, que son muy ricos, y que puede sostenerse, ¿no? Y que va a ser el flotador de las personas, ¿no? La situación se fue estabilizando y se sigue contando a María Jesús Uriarte, aunque no he comentado con ella si está conforme en todo con los datos de hace 20 años, durante el resto del siglo, con un ligero crecimiento sostenido, pero es del 1%, que pudo ser consecuencia de la aclimatación de nuevas plantas americanas, el maíz y la patata, y la consiguiente mejora nutricional de la mayoría de la población pobrísima, porque la mayoría de la población era muy pobre, pobrísima, pero después de estos desastres ya perecían, sin más. Y bueno, esta facilidad nutritiva del cultivo intensivo de maíz y patata, que se dio estupendamente, pues salvó sin duda muchísimo la continuidad de los puertos, ¿no? Sin embargo, este país, ya no sé, esto es la referencia de María Ángeles Uriarte también, no hay que hacerse muchas ilusiones, porque un testimonio de un veedor político, o sea, del corregidor, en 1632, estaba despavorido, después de recorrer los puertos de Vizcaya, por el despoblamiento de marinos de los puertos y otras 2 sobremortalidades que ocurrieron. No, esto ya no es él porque es muy posterior, eso es lo que vio en 1632, pero es que luego hubo otras 2 sobremortalidades por pandemias aquí en Vizcaya en 1684 hasta 1690. 1684 a 1690, o sea, 6 años. También fueron muy, muy mortíferas, con el consiguiente resultado de descenso, de aumento de fallecimientos, descenso de matrimonios y bautizos, etc. Las cifras hay un aspecto etnográficamente interesante, es que las cifras de nacimiento fuera del matrimonio, que no podía ser, pero no había recursos, ascendieron con el cambio del siglo, del 16 al 17, hasta un 17 y un 20%, que en parte, y esto es más importante etnográficamente, fueron resueltos con matrimonios o con reconocimientos paternos y de abuelos. Es que aquí intervienen los padres y los abuelos para que estas parejas que tienen un hijo sin explicarse cómo,
pues que no se separen, sino que encuentren recursos en casa de sus padres o sus abuelos. Los abuelos en este caso nos hacen ver que es que no habían padres que hayan fallecido, para que puedan organizar una vida familiar nueva. Eso es muy importante, este 20% de matrimonios o no, vamos, de nacimientos fuera del matrimonio, pero los matrimonios luego se cuadran a poderse. Un dato demográfico incuestionable en cuanto a Plencia, acabo ya con demografía, es el contraste entre las poblaciones de Plencia de 1514 y 1704, que cubren el siglo XVII. De 185 fuegos que había en 1514, el momento espléndido del comienzo del Renacimiento en Plencia, se hace la iglesia, se pone el órgano, se hacen las casas de piedra que todavía resisten, etc. Y 2 siglos después desaparece el 30% de la población. O sea, las casas han quedado vacías. En un 30%. No tienen propietario ni habitante. Es muy importante, ni inquilino. Sin embargo, después de esto, a lo largo del siglo XVIII, se produce esa regeneración progresiva, cada vez más activa, que pasa del 1 al 10, al 15, al 20%, y para el final del siglo la villa va a estar desbordada por un crecimiento exorbitante de continua construcción de barcos que se dirigen al norte de Europa, América, etcétera. Se sale del cerco, por supuesto, y muchísimos de los nuevos habitantes marinos, por general, pero compañeros de la mujer o hijos, etcétera, y se establecen en las antiiglesias de los alrededores también. Encontramos de repente un aumento de la población en Barrica, en Gorri, etcétera, y son toda esta población que no cabe en la villa a finales del 18. En los puertos, eso último factor creo que es de consideración de demografía, en los puertos, porque afecta a todo el Cantábrico, en los puertos marítimos ha de tenerse en cuenta que los fallecimientos de varones se cifran en el doble que el de mujeres hasta la edad de 40 años. Hasta esa edad mueren el doble de varones que de mujeres. Las causas eran los accidentes en la mar, por efecto de tormentas, naufragios, guerras, etc. A modo aproximativo, la edad media de fallecimientos de hombres y mujeres era de 45 y 57 años, ¿no? Se moría, la mayor parte morían en esos límites. Poco más, o por supuesto siempre hay gente que vive hasta los 80 o lo que fuera. Pero los hombres muertos, de estos tantos porcientos de 45 en hombres y 50 de edad, 45 de edad y 57 de mujeres, los hombres morirían en un 43%, de las mujeres solo en un 19%. Es decir, que realmente se rifaban a los chicos en los puertos de mar, porque eran muy escasos, enseguida desaparecían en barcos, etcétera, y no volvían, con la lamentaba Lucía antes, y las mujeres naturalmente tenían que componerse para vivir a su manera, como podían, como ha citado también, circunstancias pues un poco especiales, ¿no? Todo esto con el aviso que ha habido antes, que hemos citado antes, en cuanto a nacimientos fuera del matrimonio finalmente acogidos en familia, y esta situación concreta nos hace ver que es una sociedad, a pesar de que es una sociedad después de Trento, ¿no? El Concilio de Trento tan perseguidor de las malas costumbres, tan terrible, ¿no? tan negativo socialmente y culturalmente. Sin embargo, la sociedad, cuando no está al pie del cañón, como no tiene a los trenes encima, como en el caso de Plencia, por ejemplo, puede sobrevivir con cierta holgura, ¿no? sin morir de miedo. Bien, destaca Uriarte un aspecto etnográfico muy revelador que no puedo dejar de citar, porque tenemos tiempo, porque me parece que etnográficamente es muy valioso. Creo que lo comentaba ayer, y es sobre las formas de vida y mentalidades del puerto. El año portuario, el año también de etapas muy concretas. El verano era en Plencia el cabotaje del hierro, el invierno se recogían los barcos ya desde noviembre, porque el riesgo de que desapareciera el barco, que era valiosísimo económicamente, era muy grave, y no volvían a navegar hasta mayo con aguas más tranquilas. Mayo, ya en julio sí. Entonces, luego, el espacio de invierno, como recordaba Julio Caro también ya hace, pues en los años 70, comparando la costa del Cantábrico con la costa de Escocia, con mucho acierto, en cuanto a la escasez de población, los puertos pequeños y la vida de montaña inmediata encima del mar. Eso le interesaba, ese reflejo a Julio Caro lo veía con mucha claridad y viajó para constatarlo, etc. Yo también estuve en St. Andrews para ver eso
convencido de la teoría de Julio Caro, y efectivamente durante el invierno se dedicaban a las labores del campo, del caserío. Todos eran familia, todos eran nietos de un caserío, y ahí hacían toda la clase de obras, de vigas, remover la tierra, etcétera, etcétera, miles de cosas. Carpintería, sobre todo, creo que existía con Julio, porque en el barco se aprendía mucha carpintería, todos. Y el otro factor era el pastoreo, ¿no? Porque eran culturas, las nuestras del Cantábrico. Estamos siempre, el puerto está al pie de unas montañas elevadas donde hay ganado de montaña, no solamente vacas o bueyes, sino ovejas, ¿no? Y cabras. Eso es muy importante. El caserío era un factor económico muy valioso para la vida doméstica. Y esto se llama en Escocia como el lado del Cantábrico. Bien, dejemos a don Julio un poquito. Y me estaba refiriendo con todo este rollo a la festividad de San Martín el día 11 de noviembre. Son festividades que ya tenemos olvidadas. En mi casa no, porque mi padre era el 15 y había que celebrarlo con el 1 de Jesús. Y efectivamente está relacionado con ello. Y es que, a ver si no lo pierdo, el 11 de abril, el día de San Martín, se celebraban, que es una explosión de júbilo, que es el aspecto que nos interesa destacar, como siguiendo un poco los pasos de Georges Duby en reflejar estos aspectos de la vida y de la mentalidad de las gentes, ¿no? En ese momento era la cofradía, celebraba el santo patrón, San Martín, no era San Pedro, pero se celebraba San Martín también, y el caso es que era el reparto de resultados de todos los cabotajes del verano. Habían intervenido siempre una media de 50 lanchas. En cada lancha, 3 personas, 3 o 4. Unas 150 pescadores y venaqueros de las lanchas, que se les decía así, cobraban lo que les correspondía de todas las navegaciones del verano, asfixiados allí en cubierta, pero sin cubierta iban, bien de hierro todo lleno y sin cubierta a pleno sol. Bueno, pues era el momento de cobrar los dividendos de los resultados económicos de todo eso. Pero es que además era también, entonces era también la fecha de que comenzaba la costera del Vesubio y la merluza, que era la garantía de unos ingresos muy importantes hasta más tarde. Y entonces era el momento económico fundamental del pueblo, ¿no? Los mayordomos de la cofradía se cambiaban, los que salían tenían que dar cuentas, los que entraban daban un dinero de garantía para asegurar su puesto de trabajo, y era el momento, y vuelvo aquí a María Ángeles Uriarte, al punto que le interesaba a ella, de mayor número de nupcias del año, ¿no? Ahí se producían todas las bodas. Había dinero amansable, podían hacer grandes banquetes, tanto que la iglesia y la cofradía misma en sus ordenanzas va a tener que prohibir excesos en los banquetes, en la comida, y excesos en la ropa, en el vestirse, ¿no? Que hacían las cosas con más sencillez. Supongo que no les hacían ni caso, claro, pero punto pletónico, estaban todos borrachos. Bueno. Y desde el punto de vista, he dicho que había terminado con la demografía varias veces, pero insisto, desde el punto de vista de la demografía comarcal, porque es para todo el Cantábrico también una influencia, el cálculo que hacía Soní, el gran sociólogo francés, entre el binomio urbano y las poblaciones dispersas de alrededor, ¿no? Lo mismo nos va a hablar de Fuenterrabía que de Ribadeo, que de Viveiro, que de Retaria, que de Plencias, todo de lugar. Primero, establece un radio de 5 kilómetros desde el núcleo mercado, que yo ampliaría el puente, el mercado es aquí, delante de la iglesia, pero bajando la cuesta estamos en el puente, ¿no? La cuesta de la Magdalena, que es la patrona de todas estas cosas, del hierro y de navegaciones. Entonces, en esa plaza y en ese puente en la esquina, de ahí a 5 kilómetros de radio, se produce todo lo necesario para esta población. Porque en la villa, por supuesto, que están con sus nombres de época, ¿no? Los sastres, zapateros, vinateros, coloniales, por supuesto en el muelle abajo, en la ribera, encima del agua, pues los herreros, los fraguas, carpinteros de ribera, etcétera, etcétera. Pero de ahí luego al campo, si salimos a las antiiglesias,
pues está todo lo que se puede recoger: el maíz, la patata, los huevos de las gallinas, los conejos, las mieles, en fin, el cerdo, la cabra, todo lo que va a subir al mercado para vender los sábados. En ese mercado se van a encontrar entre ellos todos y se van a comunicar verbalmente. Ya no tenían móvil todavía, gracias a Dios, y se comunican verbalmente: pues tengo para vender una vaca preciosa, pues tengo 2 yeguas que quiero vender, ¿te interesa? Oye, me interesa un buey, no sé qué. Era la bolsa, ¿no? Como la bolsa de valores, pues era el mercado en las villas que disponían del mercado, ¿no? Ese es un cálculo de 5 kilómetros en cuanto a la producción entre el núcleo y la población dispersa del entorno. Y hay un segundo cálculo, que está clavado por actas, ¿no? por registros. Es que en 10 kilómetros se produce el 90% de los matrimonios. En toda esa área, que aquí diríamos que es Plencia, Gorriz, Arminza, Lemoniz, Gatica, Urduliz, hasta Sopelana, hasta las montañas de Sopelana con Verano, ¿no? Que es un poco, cambia el dialecto de euskera y también da un poco de diferencia, y Barrica con Urduliz, ¿no? En esos 10 kilómetros se produce el 90% de los matrimonios. Y vemos que en el Uribe Costa se puede esto cifrar para esa cuestión de la recuperación en los momentos de grandes vacíos demográficos, y cómo en 2 generaciones más o menos se recupera la situación, ¿no? Pues bien, los matrimonios en las actas de la parroquia de Plencia, el 37% son feligreses de la misma iglesia de Santa Magdalena, y en cambio, el 21% entre Plencia y Gorliz. Ahí tenemos la mitad de la población, ¿no? O son de Plencia casi un 40% los matrimonios, o son con chico de Gorliz en un 20%. Pero el 50% restante, la mitad de los matrimonios de la parroquia, están entre feligreses de Plencia, Gorliz, Barrica, Gorliz, Lemoniz, Gatica y Urduliz. De todas las antiiglesias que rodean, la mitad. Y que están produciendo hijos que probablemente van a pasar a trabajar al puerto para cuando tengan 16 años y vean que pueden ir de Urmetes y que vuelven con un montón de reales y habiendo conocido el mundo y lo que el mundo significa a esas edades, pues no están dispuestos a quedarse a cultivar la patata. Este año me voy, joder, fue lo que fuera, ¿no? O me escapo, ¿sí? Pedir permiso es lo mejor. Bien, pues con esto creo que ya por fin he terminado. Sí, entramos ya. Son y 23. En la segunda parte, el puerto y la cofradía de Plencia en la documentación de Castro, de Quitio y de Plencia y del Archivo Foral. No puedo evitar recordar que la primera referencia documental sobre el número de pescadores del puerto de Plencia es de 1733, porque es el primer libro que conservamos de cuentas de la cofradía. Y en ese primer libro de cuentas, y de cara a las levas que hay que pagar para llevar a los muchachos a la Marina, a la Armada Real, entonces vemos que los que están registrados como pescadores son 236. Pero a lo largo del siglo, desde ese primer libro de cuentas de 1733 hasta el fin del siglo, esos 236 van disminuyendo rápidamente, porque en 20 años no llega a 200, en 40 años son 150, al fin del siglo son 100 escasamente. Y ese 100 es el que se va a mantener todo el siglo XIX. Los pescadores van a ser hasta que las aguas, las arenas, no dejan ya la ría útil para gran cosa, se van a mantener los 100 pescadores. De esos 100 pescadores deduzco que siempre 50 van a ser los venaqueros. Son 50 lanchas venaqueras con 2 o 3 de tripulación, y van a ser buena parte de esos pescadores. Pero los pescadores pueden pescar incluso en el trayecto de la vela. De hecho, la pinaza que usábamos como ejemplo de este tipo de actividad, muchísimos echaban el sedal, ¿no? Actualmente. Bien, de manera aproximativa podemos disponer de datos más precisos. Podemos calcular que en el último cuarto del 17 habría 300 pescadores en la cofradía de Plencia, integrados por toda la zona, número en continuo descenso, como acabo de exponer, ¿no? Pero había 300 pescadores, de los cuales la mitad también iban en lanchas venaqueras en los meses de julio, agosto del año pesca. Bien, y ahora ya con suficientes apoyos contextuales, bueno,
me vuelvo sin querer, sin darme cuenta, ha sido a la Edad Media, pero vuelvo a nuestro tiempo. Bueno, hemos llevado nuestra investigación hacia la pesca, en primer lugar, porque sabemos de antemano que una dedicación todavía pujante en el puerto. Hemos visto que va a decaer en el 18 por el comercio mercante, pero ya en retroceso. Y nos dirigimos a las fuentes del archivo de Casturriales, que contiene también el documento del primer barco documentado de Plencia, que es del siglo XIV, comienzos del XIV. Plencia se funda en 1299 y 30 años después, ¡pum!, en Casturriales está el registro, está allí el San Julián de Plencia, que lleva hierro para Inglaterra y luego va a tener pleito en Inglaterra, con lo cual lo tenemos luego reproducido su documento ahí. Bien, pues el archivo de Casturriales, podemos acercarnos al puerto visualmente, si me permiten, en relación geográfica con el de Plencia. Si hubiera día limpio y subiéramos corriendo, porque somos jóvenes, hasta la punta de Umbria y arriba, ¡pum!, veríamos Casturriales enfrente, ¿no?, el día despejado. Y por las tardes veríamos... No, me he caído. Y están en las mismas posiciones que hoy. Sí, igual, desde que el mundo es mundo. Es el exterior del Abra de la ría del Nervión, y hay unas escasas 5 millas náuticas entre Plencia y Castro, con malas corrientes intermedias, muy mal, con la salida del Abra. No sé si entonces sería parecido. Y la comunicación marítima entre los dos lugares es clarísima, teniendo que por tierra son 50 kilómetros. ¿Y qué 50 kilómetros? Además, subiendo y bajando. Es infernal, ¿no? Bien, pues los vientos normalmente son buenos para ir entre Plencia y Castro. Se trata de una hora larga, 2 horas. A vela yo creo que más de 2 horas, fácilmente. El puerto de Plencia, sobre una ría de marea, está protegido por los promontorios de Ermua, Gorlitz, antes dicho Ermua, de Ermua, Gorlitz al norte, Barrica-Basso al oeste, pum, allí enfrente, Barrica, y mientras que el de Castro solo cuenta, es un puerto abierto al mar, como Zarauz, digamos, ¿no? Los Suances, no sé, solo cuenta a poniente con el Peñón de Santa Ana, el maravilloso Peñón de Santa Ana, con la parroquia, iglesia, fortaleza detrás. Todo eso es la protección de Castro, ¿no? Está protegido el temible noroeste. Pero el de Castro, que tiene documentada su vida marítima desde época romana y sus astilleros fabricados durante siglos incontables barcos de pesca, sobre todo, tiene esta ventaja. Tiene la gran ventaja, esa dificultad, que el puerto está abierto al noroeste, pero que por detrás tiene una comunicación directa con la meseta burgalesa a través de un puerto duro, pero solo uno, y que ha favorecido esto el comercio entre las lanas y vinos castellanos y las cotizadas importaciones marítimas. Pero el puerto ha sufrido siempre el desabrigo físico y la falta de infraestructura contra las tormentas del Cantábrico. La única esperanza que tenía puesto Castro ante la desatención total de tantos gobiernos, como antes se recordaba pomposamente nuestra amiga y querida amiga Lucía, sin embargo jamás tuvieron respuesta sus apelaciones para tener unos muelles suficientemente fuertes. Eran siempre unos arreglos de chicha y nago que entre peñas, poniendo un poco de cimentación, que en la primera tormenta, como ya sabían, eso lo llevaba todo, por supuesto, ¿no? Lo veían hacer y ya sabían que no iba a durar un par de años. Y jamás consiguieron escapar de ahí y se quedaron en un puerto de pesca cuando hace buena mar. Eso es. Bien. Hasta la fecha de este estudio nos conocemos los excelentes y numerosos trabajos de historia local y marítima de Castro, del profesor Ramón Ojeda, el ausente eterno. Siempre le estamos pidiendo que colabore, nunca puede, pero no los de carácter jurídico del profesor Pedro Porras, que citaba antes, como la práctica mercantil marítima en el Cantábrico Oriental, siglos XV y XIX, primera parte, que publicó en Cuadernos de Historia del Derecho del año 2000 en Madrid, para ir a pillarlo. Lo pilló por casualidad, buscando otra cosa, ¡pum!, donde se exponen los documentos relativos a marinos y barcos del puerto de Plencia en Castro. Bien, y media. Hemos seleccionado los que hacen referencia a esto y destacando las clases de mercancías, los marinos mercaderes, los barcos y los barcos. Son 10 documentos los que hemos seleccionado en
a lo largo del fin del 16 y en 1680, cuando empieza el despegue económico otra vez en Castilla y Aragón, a raíz de la gran operación de moneda que hace aquel comité, con aquella junta de comercio fabulosa que don Juan de Austria, el segundo, tuvo la inteligencia de situar mientras él agonizaba, pero la dejó puesta y consiguió que se hiciera todo aquel mecanismo bestial de reducir la moneda y arruinando a muchísima gente durante 15 días o 20 o un mes, porque luego ¡pum!, se hicieron todos riquísimos sin comprender los porqués, porque ninguno estaba a la altura de la Junta de Comercio, de aquel salto en el vacío, que todo vaya bien. Mercancías y valores mercantiles, hay 3 documentos, 3, bien. Primero, de fin del 16 es el documento que se refiere a la pérdida de una pinaza y sus aparejos de un hombre de Plencia, de Juan Gandia, hay que decir sin pronunciarla ahí, en una ejecución, fue sometido a ejecución de bienes por su acreedor, un Domingo Prada de Bilbao, que realmente a juicio de bienes, y pierde. A mí me importa mucho la pinaza y sus aparejos y la descripción de los aparejos, ¿no? Porque hay varias de estas. Entonces se puede hacer un contraste entre aparejos de pinaza, cosa que, bueno. Poco después, una década después, de 1610, nos parece entonces ya algo de pesca interesante. Un convenio de suministros de besugo en la campaña costera de 1610, que aproxima un poco a lo que nos contaba Pepa de Áviles, ¿no? Vendiéndose los besugos pescados en sus 7 pinazas, una vez servidos los arrieros, a 5 reales, descontando 2 besugos por marinero para gastos de estos. No sé si es lo que les pagaban, los besuguitos, o si era un regalo o un premio, no sé. Entregados juntos todos los besugos en la lonja de costumbre de Castellanes. ¿Y qué ocurre? Que entonces este hombre, el que firma el convenio con el pescador, los pescadores son Martín Ugarte, Domingo Arias y Melchor Beorlegui de Plencia. Estos Arias de Plencia son un apellido castellano que se sientan, están muchísimos siglos, y el último descendiente, muy querido amigo, es el flautista de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y es Arias, descendiente de tiene toda la genealogía, y es muy orgulloso de ser de Plencia. Y es el flautista, uno con muchos pelos, que suele ver ahí. Bien. Entonces, este trío, en nombre de la cofradía de Mare Antes, es la cofradía quien hace el acuerdo con Carasa, Carasa es está asociado con Francisco Hernández de León, de vecino de Castro. Pero además a estos besugos, a esta cantidad terrible, estar besugada de 7 pinazas llenas de besugo, ayer nos comentabas las dificultades, esas cantidades, las dificultades, lo mal que lo pasaban los besugos de abajo. Y se añade también, incluso porque utilizan los pescados, así como la sardinilla fresca y la que está en escabeche, ¿no? Y otros menores que constan en la cuenta final, ¿no? Entonces, esto curiosamente dices, bueno, pues son la cofradía de Plencia tiene un colega allí en Castro, que es un tal Carasa, con el que comercia esto para mandar a Madrid. Es que en realidad lees el documento y entonces lo que sucede es que hay un Antonio de Musurieta, que es el caserío que tenemos en el Hotel del Casino, en el Hotel Bahía, el caserío que está al pie de Barrica, enfrente, ahí entre una abogada. Ese es el caserío Musurieta, que dio muchísima, una producción de hombres extraordinaria. Los Musurietas están por todas partes, en Plencia. Y se ha casado con la hija de Pedro San Cristóbal de Castro, y es por ahí como están relacionados con estos de Madrid para la venta anual de pescados. Y justo en este momento es cuando se jubila Antón de Musurieta, y va a ser su hijo Cristóbal, otro nombre, quien va a continuar con la representación. En cuanto a barcos, hemos citado antes la pinaza esa con sus aparejos, y entonces hay también un tema de fraude muy de la época, tiene gracia, pues la trampa, es un timo. El capitán y maestre de San Nicolás de Plencia, que es Melchor Lopategui, él y su hijo comerciaron mucho con el crédito, también con carbones, con cabotaje de carbón, se le sentencia a pagar a un inocente, a Damián Echevarría de Bilbao. Este es otro caso de él, por daños en la mercancía, papel y cera que habían marcado en San Sebastián.
Bueno, pues nada, es tan sencillo como que embarca esto de San Sebastián de un comerciante francés, y al llegar a Bilbao ha habido daños de humedad en el papel y la cera, y bueno, pues tiene que compensar, ¿no? Pero 2 décadas más tarde, el hijo de Melchor, Martín, que a los dos le veremos navegando con el Lequeitio, en compañía de otro de Plencia, un Miguel Sopena, que por el apellido es un encartado, y con otro que es de Musquis, que es un tal Juan de Dios, ya un plenciano con 2 de toda esta relación con el cabotaje, más o menos, o gentes del mundo del cabotaje, estos son los culpables por fraude de venta de un cuarto del navío a un tal Cristóbal Hernández, que es el inocente de Musquis. El conflicto es que Lopateri había vendido una semana antes, o 15 días antes, un cuarto de propiedad de personero del barco a otro en San Sebastián, a un tal Orella, le había vendido esto, y la misma participación le vende 15 días después a uno de nosotros. Supongo que esto se da con frecuencia debido pues, a las cantidades de vino que bebían en los puertos, en que hay constatación, ¿no? Era escandaloso, ¿no? Y entonces, bueno, había fechorías, ¿no? Pero que se rolaban tripulaciones, todos borrachos, y tal, ¿no? Que se hacían firmar con el dedo, todos para adentro. Pues igual, compra-venta de un cuarto de propiedad del barco a alguien, pues, en un jajaja, y a ellos. Bien, y después hay otro caso de otro barco que conocemos, un San Telmo, el paestre que está construido en Plencia, Francisco Gana Mújica, luego su Mutrón, que naufraga el año 76, y solo tenemos la constancia de la existencia del barco y del naufragio, ¿cómo se dice? La protesta de mar. Hay otro barco de Plencia, que es Nuestra Señora de Aguirre, que es el nombre de la ermita de Andramaris. En esta época se llama Nuestra Señora de Aguirre, o sea, porque no hay ningún terrenito Aguirre alrededor. Capitán Juan de Garay de Gorliz, que es denunciado por otro de Gorliz por impago de deudas. Como no ha pagado deudas, pues quiere ir a juicio de acreedores y quedarse con el barco, con la pinaza, Nuestra Señora de Aguirre. Debe ser de cabotaje, creo yo. Bien, y ahora veamos qué clase de medidas judiciales son las que supusieron estos escasos datos de pesca y poco más entre Plencia y Castro. Pues unos de pago de deudas, que es el que Pedro San Cristóbal, en cuanto al besugo, reconoce haber recibido de su madre Magdalena de Carranza, que es la viuda de Domingo de Mosurieta, y otro es la pérdida de propiedad del cuarto de navío de Lopateri, porque lo ha vendido fraudulentamente a 2 personas, y el índice onomástico refiere 12 vecinos de Plencia por sus relaciones de pesca con el comercio marítimo, Echevarría, Gana, Mojica, Gandía, Garay, Lopateri, Melchor de Martín, Mosurieta, Urueta, Sopena y Ugarte. Que están ahí, son elementos que cuando podamos seguir el archivo de la Cofradía Municipal, pues podremos ver si aparecen en otros temas, ¿no? Y ya vamos a la relación de documentos de Lequeitio con Plencia. Esta relación que se refiere a los transportes de mineral de hierro, que proseguía, lo comentábamos anoche, imperturbable y puntual en los estíos del 17, como la Edad Media, como hasta la industrialización del 19, hasta que surgen los ascensores en la ría. El cabotaje del hierro se sigue haciendo con toda normalidad. Ya pueden haber las guerras de 30 años o de 40, es igual que el cabotaje, como recordaba también el profesor Aragón. Pues el cabotaje era ajeno porque era costero, y el caso de que anduviera circulando algún buque de guerra, pues no salían a la mar o se refugiaban rápidamente y qué pasa, ¿no? Y ya está, no eran. Y el barco de guerra no tenía mucho que hacer con la mercancía de uno de estos. Bien, entonces este tráfico era normal, anual, está en la base de la riqueza de estos puertos, tanto los que eran benaqueros, Musquit, Plencia y alguno más, Mundaca fue continuación del de Plencia, y era un ingreso que podían garantizar todos. Si hubiera cajas de ahorro hubieran seguido de aval para un préstamo. Tenían, era por nombre, o sea, era toda la vida, hasta que te morías seguías siendo el benaquero para tal ferrería, que era el hombre de confianza, ¿no? que nunca ibas a fallar. Bien, conduciendo esos hierros destinos para el aprovisionamiento y tal. Ten en cuenta que se llenaban las ferrerías de hierro en verano con buena mar, pero las ferrerías estaban paradas en verano, era muy caro reactivarlas, se paraban en seco.
porque no había agua para que se moviera todo el proceso de la ferrería, como el molino. Y entonces se guardaba todo el hierro, cantidades se llenaban de carbón vegetal que se hacía entonces, porque no llovía y podían las fogatas tirar bien, y todo eso era el aprovisionamiento de la ferrería, que estaba pagado todo con un año de antelación. Los administradores hacían todo el contrato con los benaqueros, con los del carbón vegetal, con los compradores, en las renterías, en los almacenes de venta. Todo estaba hecho y pagado con un año de antelación, en la seguridad del beneficio. Y si había más beneficio, pues se repartía conforme a lo que fuera. Es un negocio muy interesante que juega económicamente con un año de anticipación, siempre. Y hay también lo de las conversas de los puertos del País Vasco francés con los otros, porque es que estaba adelantado el dinero, o sea que en situaciones muy especiales. Bien. Y como jamás hubo un mal entendido, todo marchó bien siempre. Bien, entonces normalmente el puerto benaquero más importante fue siempre primero el de Somorrostro. La ría de Barbadún es una ría pequeñita que sube por la playa de la Arena hacia Somorrostro, que ría aguas arriba. Va a ser aguas de ferrerías muy importantes, como la actual, que es museo, que lleva mi querida estimada amiga Marta Zavala muy bien, y que es no me sale el nombre, que es la ferrería que está después, antes de Somorrostro. Del Poal, exactamente. Ha sido una ferrería que ha funcionado mientras estaban funcionando los altos hornos, porque continuaba haciendo esa quincallería de cocina y de herramientas de huerta y tal, que ellos fabricaban muy bien y que seguían teniendo clientela, curiosamente, y la compraron por fin. Antes de arruinarla, se pudo salvar gracias a Pedro Basáñez, arquitecto de este pueblo, que me interesó siempre el patrimonio artístico, digamos, el patrimonio de Vizcaya en general. Y él la compró de su bolsillo, y luego ya por fin la Diputación se la recompró, porque era una vergüenza que no la habían comprado, pero no, tuvo que comprar unas ruinas por bastante dinero para que se convencieran de que había que salvar aquello. Bueno, en fin, así hay que andar. Bien, pues entonces esta ría de Somorrostro está al pie de las minas de la cara que llamamos de Triana, ¿no? La otra es la cara que da hacia el Nervión. Entonces bajaba directamente el mineral en mulas. Entonces, que era la ideal para cargar. Pero se fue colmatando rápidamente, ya desde el 16-17. Entonces, los nombres cambian, pero es lo mismo. Somorrostro, Musques, Poveña. Es el mismo tramo, y muy breve además, pero es que ya dejó de poder subir las lanchas, que eran las lanchas penaqueras, hasta Somorrostro, y se quedaron en Musques. Pero ya tampoco llegaron, estamos y se quedaron en Poveña, que aún se conserva el embarcadero junto a la ermita de Nuestra Señora del Socorro, y es el último embarcadero de mineral. Finalmente, como todo esto era muy dificultoso, es por eso que Plencia puede ir haciéndose con el monopolio prácticamente de los transportes de cabotaje del mineral, no por otras razones. Bien, pero en el siglo XVII, sucedió una competencia internacional en calidad y precio cuando la fundición de mineral de hierro comenzó a realizarse en nuevos altos hornos que se implantaron en Suecia e Inglaterra, que comenzaron a absorber la demanda, sobre todo no tanto por hay un lío si era mejor calidad o peor la del hierro Somorrostro que la de los altos hornos. He leído de todo. Cuando el Canal de la Mancha era el problema y el mar del Norte estaban en guerra continuamente, y que no había manera de cruzar aquello con seguridad, y a esos puertos sí les interesaba que cruzara una lancha un barco con centenares de quintales de hierro para absorberlo y tenerlo en su puerto y venderlo. O sea que realmente era muy peligroso ya. En el siglo XVII sucedió una competencia internacional, lo he leído, horror. Se ha analizado y afirmado que las pérdidas de las ferrerías de Vasconia se equilibraron con la prerrogativa real de exclusividad del hierro vasco para el suministro de América. Y García Fuentes, en su magnífico trabajo Sevilla, los vascos de América, de 1990, ya han pasado también 30 años, lo deja claro, ¿no? No es que haya así un ala, firmo esto como te doy lo que fuera, pero bueno, está claro que es así, ¿no? Y la propia casa de contratación funcionaba así. Pero sin embargo, esto era por un lado, pero de cara a Europa y a la clientela segura de Inglaterra, etcétera, un efecto muy negativo para el comercio marítimo fue el aumento de los precios de los fletes por los riesgos que acabamos de citar
las guerras en Canadá, en la Mancha y tal. Cuando se inició cierta pacificación en los conflictos bélicos europeos a consecuencia de la paz de Westfalia en 1640 y al final del gobierno de Cromwell en 1660 de España y Francia con la boda del 1014 de la infanta María Teresa en Vidasoa, pues ya el final del siglo era un oasis de paz, que tampoco fue, pero bueno, comparado con el anterior. También el mercado de exportación de lanas tuvo oscilaciones debido a estas circunstancias en cuanto a los peligros del mar, y la disminución de la demanda también procedió en parte de que se pusieran de moda determinados tejidos que no precisaban de la lana castellana. Eso duró un par de décadas hasta que cambió la moda, como pasa siempre, y volvió a ser la anterior, y se volvieron a valorar los paños gruesos y calientes en aquella época, como sabemos, de semiglaciación, ¿no? Entonces hubo una oscilación muy fuerte de la moda, y también por los precios. Esas lanas eran muy caras para vestidos. En cambio, la moda de la ropa ligera era mucho más barata, ¿no? Se puso de moda entonces lo de llevar, lo que luego los hippies retomaron, de llevar varias capas de ropa encima. Delgada, que era muy bonita, muy elegante, lo que fuera, se ponían 2 o 3, que hacía que salía el sol, se quitaban 2, y acababa, o se acercaban a la chimenea. Pero luego ya por fin se decidieron por la lana gruesa de Saboya, y a mí que me quiten. También, claro, habían ya exportado, lamentablemente, en los ideas de bombero, la corona había exportado había permitido que cantidad de ovejas de lana merina se establecieran en el norte de Inglaterra. Muchísimas fueron a Australia, con lo cual se desbarató el mercado. Tenían muy buena venta, claro, sí, y necesitaba el dinero, pero fueron pues grandes metaduras de pata, ¿no? Un holandés no lo hubiera hecho nunca, para nada. Bueno, vamos ya al cabotaje del hierro con Lequeitio, que nos va a dar la una. Después de 1600, los conflictos marítimos se hicieron muy peligrosos, etcétera, lo que hemos contado, ¿no? El cabotaje más usual se conocía con el nombre de Entre las dos Bayonas. Salía el mineral del Nervión o de la ría de Somorrostro, del Barbadún, que subía siempre el nombre de esa pequeña ría. Y, bueno, pues iba para Astigoro o Agor. Y las dos Bayonas hasta la Burdi de Francia, porque estaban ansiando que llegara todo el mineral para toda la suerte. Los grandes ríos franceses que desembocan en el Atlántico tienen cantidad abundancia de ferrerías, bastantes, hasta muy dentro, hasta Mont-de-Marsan, y buenas ferrerías. Y estaban suspirando por esa llegada. Y había mucho contrabando para todo esto, como ya recordaba ayer el profesor Aragón. Bien, entonces, o hacia Galicia, que era Portugal, y como ya voy constatando, seguían al Mediterráneo para coger la sal de Torrevieja y de Vineros, y dejaban hierro, que lo recibían muy contentos los levantinos. Bien, pues la procedencia de Vizcaya en el abastecimiento de mineral era muy ventajosa para la precedencia, de hecho, de Vizcaya en el abastecimiento para los comerciantes y renterías de Bilbao y el Nervión, porque la demanda, como en todo, pagaba internacionalmente, pagaba unos precios descabellados por los primeros productos elaborados. O sea, el primer hierro que llegaba a Londres, o a Amberes, o a Nantes, o a la Joselle, era muchísimo más caro que el que llegaba un mes después, porque se comercializaba y la gente estaba deseando obtenerlo para convertirlo en otras cosas. Eran tochos de hierro, los baratos, y lo caro eran los finos, los de hierro de gran calidad, los sotiles, que hacían por sutil, por finura, ¿no? Unas categorías estupendas, y se pagaba muy bien. Entonces, esta precedencia causaba una gran irritación, sobre todo a los ferrones de Guipúzcoa, que con toda razón protestaban de que se iban a cerrar las ferrerías, morir de hambre, siempre que decíamos cuál era el estilo de discursos que se mandaban a la corte, ¿no? Y la situación se hizo crítica a lo largo del siglo porque los montes de Vizcaya estaban de repente todos ya calvos, como yo, esquilmados por completo, y el hierro, el carbón vegetal tenía que venir de Guipúzcoa o de Cantabria, o de la montaña, decíamos entonces, se decía. Entonces, de la montaña no había problema porque se compraba con toda facilidad para las encartaciones, pero para todas las ferrerías del Duranguesado, de la zona de la merindad de donde se sitúa Lequeitio, Marquina, un número de ferrerías extraordinarias, centenares, entre Marquina, Durango, Guernica, ¿no?
que tenía mucho más próximo Guipúzcoa para ser abastecidas de carbón vegetal, que era con el que funcionaba el fuego de la ferrería, y consumían de una manera extraordinaria. Y entonces ahí vino pues una lucha de, pues, como cuando se hace pulsos, ¿no?, entre Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Guipúzcoa empezó a hacer difícil el aprovisionamiento de carbón vegetal, y Vizcaya a reclamarlo como algo que tenían que hacerlo, pues por patriotismo, una cosa así, ¿no? Ya veremos un poquito al final de esto, que fue bien, claro. El dinero siempre llega a un acuerdo, ¿no? Bien, entonces por aquí ya pasamos a los documentos, ¿no? Para más complicación, en este momento, por esas dificultades de exportar el hierro a Europa, sobre todo, las juntas de Guernica, con muy mala cabeza o muy mal criterio económico, imponen el año 1620, después del 20, el año 34. El año 34, cuando ha terminado la tregua de 12 años, cuando está otra vez la guerra frente a Holanda, terrible, que no se va a solucionar hasta 10 años después, en el 40, con la paz de Westfalia. En ese momento imponen un impuesto, se está vendiendo menos, pues quieren no dejar de cobrar lo que vienen cobrando, y ponen un impuesto de 8 más la pana de 10 por quintal, ¿no?, a la exportación de hierro. Pero no detallan el impuesto. La mecánica de cobro del impuesto hacía necesarios varios pasos administrativos que eran inadecuados para el comercio marítimo. Primero, la revisión de la mercancía por un experto. En ningún barco llega el inspector con la sonrisa del capitán y de la tripulación. El pago del impuesto según la cantidad que se evaluaba en el barco. La entrega de un recibo que hacía el responsable, se llamaba billete, la palabra es inglesa, bill, es billete o recibo en inglés, y el billete es bill en inglés, y entonces en español se tradujo como recibo. No sé si es al revés, pero bueno, de la palabra bill inglesa viene el billete, y entonces la persona responsable se llamaba el alcalde de billeteros, que no se entiende bien qué billeteros son esos, parece que fuera un bolsito o algo, y no, son el alcalde de los recibos. El que va a dar los recibos de cantidad de mercancía y va a cobrar el impuesto por esa cantidad. ¿Cómo se evaluaba la cantidad de hierro que llevaba una embarcación? Las embarcaciones estaban hechas en arqueos determinados del peso. Es decir, que cuando piden 600 quintales de hierro, van a ir 2 planchas venaqueras, porque cada una tiene 300. Caben 300 quintales hasta los bordes, hasta los imbornales. Y tienen que ir completamente quietos y con buena mar. Si se movía aquello, se iban a pique, sin cubierta, ¿no? A vela, lento, aprovechando los mares del verano, es por eso, ¿no? A mares quietos totales, piscinas que hacemos, ¿no? Y bien, autorizaba la salida y tal, y todo debía realizarse en el muelle de Portugalete por ese hombre, y en la última etapa todavía, cuando llega la lancha al puerto, lo que fuera, al punto de amarre de la ferrería, donde hay que descargar, ahí se presenta el propietario, el administrador de la ferrería, y tiene que reconocer en otro papel que exactamente la cantidad que descarga es la que anuncia el billete que ha firmado el alcalde de billeteros. Esta peripecia no encajaba en la vida marítima de ninguna manera, ¿no? El alcalde de billeteros, fijaros, era designado por las juntas de Guernica, siempre un caballerete, por supuesto, y podía confiscar la avena si se pretendía transportar fuera del señorío, por supuesto, y con una gran multa, una multa descomunal, quedarse con la embarcación incluso. Y es de señalar, claro, que el cargo quedó en desuso, porque es que nadie se prestaba a ese desempleo. Nadie quería ser ese puesto, que estaba muy bien pagado, debido evidentemente a que provocaba la animosidad de los venaqueros, ¿no? En una sociedad pequeña como la que era, y más en lo marítimo, contados, el que aceptaba eso pues era un canalla, el canalla en el grupo, ¿no? O sea, supongo que para que rechazaran el empleo, que nadie quisiera. Pero llegó un momento en 1686 en que ya el tema con Guipúzcoa está a punto de entrar en declaración de guerra. Fijaros, declaración de guerra de Guipúzcoa contra Vizcaya, que en ese momento lo que hacen es, creo que, duplicar el sueldo y obligar a determinadas personas
que residieran en Portugalete, que visitaran, tasaran, cobraran y extendieran el papel al irritado venaquero de turno, ¿no? Esto lo representamos en una función, cuando hacíamos los cabotajes del hierro, está grabada una función en la cual yo era el agente venaquero con un pelucón, y el de la lancha me cogía aquí yo se me caía la peluca, porque no quería pagar, y yo lo iba a pagar y tal, y hacemos un poco en plan cómico, dibujos animados para que la gente viera que era un asunto muy violento a diario, ¿no? Multas a granel, juicios sin parar. El impuesto demostró ser perjudicial en el libre proceso de comercialización del hierro. Seguía la línea de la prohibición que hubo ya terrible, y fue un follón de 1500 prácticamente, de Isabel la Católica, de no vender mineral de hierro a reinos extranjeros. Cuando uno de los clientes fundamentales era, por supuesto, el señor de Salazar, perdón. Los Salazares de las encartaciones eran socios y parientes de los Urtubia de San Juan, vamos, de San Juan de Luz, de Urtubia, y bueno, está el castillo, etcétera, todavía, y la ferrería queda un buen pedazo, y bueno, pues eso desmantelaba el negocio realmente, y daba pie al contrabando, directamente al contrabando, claro, de noche tranquilamente, vamos como queremos, y en verano con buena mar. Bien, la medida fue muy perjudicial para la vida comercial, hizo surgir transportes de contrabando y como siempre, un bloqueo de todo el aparato judicial, porque era tal el papeleo de denuncias, multas, algo catastrófico. Y es evidente que las nobles cabezas rurales del gobierno del señorío desconocían la práctica del comercio marítimo, que se basa siempre en muy ajustadas concurrencias, como en la bolsa. El afán se prolongó durante un siglo, causó grandísimas pérdidas de tiempo y de dinero, y la autoridad del señorío no actuó muy mal. Cuando se impuso el arbitrio, el señorío tenía abiertos autos contra, aquí andamos en el puerto de Plencia, contra el vecino de Plasencia, miembro de la cofradía, los que se jamaron la mayor parte de las denuncias eran completas. Aquí hay por poner tuvo el valor Juan San Vicente, que sería riojano, por haber conducido al reino de Francia una porción de vena. Las denuncias contra los cofrades de Plencia comenzaron antes, en 1623, con un caso de Juan Soltura, que sería coleando un siglo después, un siglo de pleito, era mucho dinero, claro. La propia cofradía sostuvo pleito contra el señorío, en contra de esta disposición del arbitrio, negándolo. En 1627 y 1645, algunos maestros cofrades fueron condenados por extracción ilegal de vena a Francia, después de años de pleitos. Todavía en el 48 varios bajereros de Plencia fueron condenados a pagar, bueno, simplemente a pagar el impuesto. Parece que no les quitaron las embarcaciones. Con todo, el cabotaje de mineral debía continuar con normalidad, porque en 1654 la matrícula del puerto de Plencia contaba con 41 embarcaciones, quiere decir, por tanto, 120 personas se dedican a ello durante el verano, con las pinazas o cochemarines de 2 velas al tercio. Y es el mismo número que había contado el gran Cristóbal de Barros, el gran administrador marítimo y forestal de Felipe II, que contó ese número de barcos en el puerto de Plencia, de lanchas. Desde final ya del 17, desde 1686, aumentó el rigor de vigilancia, sobre todo en relación con los puertos guipuzcoanos sospechosos de hacer contrabando continuo con los de Aquitania y el resto de Francia. Estaban sucediendo unas estrategias de competencia industrial en las que los ferrones vizcaínos pretendían castigar ahora a los guipuzcoanos, privándoles de la materia prima, incluso en los periodos que estaban convenidos, porque eran tan dependientes del carbón vegetal que no les soltaban los guipuzcoanos. Entonces, los gobiernos forales se enfrentaron entre Vizcaya y Guipúzcoa y llamaron a las armas, a los hombres, su llamada a armas. Y esa llamada a armas rápidamente provocó la intervención pacificadora del rey, que curiosamente, como antes he señalado, de Carlos II, que no era ni tan hechizado ni tan tontín, digamos, porque si es de su firma el escrito que dirigió a las juntas de Guipúzcoa y de Vizcaya, que supongo que sería su confesor o una cosa así, porque es una carta muy evangélica, de hermanos, somos hijos de Dios, patatero, el que más quiere el rey, sino que estéis en paz, y vuestras familias, tal. Fue una carta que aceptó todo el mundo, y una carta de sosiego y de pacificación, de cordura, que diría Alfonso XIII embarcándose ya en Cartagena.
Una carta de cordura, muy bien. Entonces, me gustaría saber quién fue el autor. Dudo que el cristianismo, que el resto, esta católica fuera capaz, pero bueno, a lo mejor sí, no lo sabemos. O quizás se puede saber. En esta cuestión, los barcos que tratamos en Lequeitio son dos: el San Nicolás, que es un patache de Plencia, o sea, poco más que una pinaza, de un tal Juan de Sartuche de Plencia, que fue apresado por piratas franceses. Bueno, andaría cerca de la costa, los piratas también. Y un San Juan Bautista, que se está construido en Lequeitio, y lo hace para un maestre de Plencia, Diego de Arteaga, y lo construye en Mendeja, que es uno de estos lugares, como en Plencia tenemos en Lequeitio, pues Mendeja y demás, son las aldeas o las antiiglesias que decimos del entorno, y se ha construido por dos carpinteros de Ribera, los que se dedican a la construcción, Triviño y Aquerregue. Aquerregue todavía ha seguido hasta el siglo XX casi, el mismo oficio, el mismo tinglado. Carpinteros de Ribera, pues solo se citan estos dos, Aquerregue y su colega, el que hemos citado, que no me sale, Triviño, que tuvo entre sus descendientes de ese apellido, hay maestros de náutica en Lequeitio. Y de armadores, pues tenemos un Pedro Andraca de Plencia, porque vende un barco a uno de Lequeitio, una de las pinazas, a un tal Bartolomé de Sosoa, que es síndico de Lequeitio, y le vende una pinaza. Y después Andrés de Ameza y Santiago de Orbeta de Plencia, de Agorri también, Amézaga de Barrica y Orbeta de Agorri, les puedo identificar con el apellido, encargan la construcción de un barco a los carpinteros de Ribera de Mendaja, que hemos advertido antes. Y secuela del anterior es que queda un pago pendiente de ese barco, que lo va a hacer uno de Plencia para terminar la cuenta pendiente por el barco que han construido en Lequeitio, Aquerregue y Triviño. Las mercancías que andan en juego, pues son: en el 1625 se paga una deuda con 6 quintales de hierro, ellos pagar en moneda, va a pagar con 6 quintales de hierro, a Melchor de Lopateri, que es el que hemos visto en Casturdiales con la pesca, y otro, no, es la misma deuda en sentido contrario, entre Miguel Uzueta de Guizaburuaga y Melchor de Lopateri de Plencia, y se paga la deuda con 6 quintales de hierro. Y en 1631, ya han dicho que son actas de la primera mitad, un tal Ambrosio Butrón y otro de Plencia, los son dos de Plencia, Juan de Fano, entregan a San Juan de Lariz, vecino de Lequeitio, que es ferrón, le van a entregar 600 quintales de avena en 2 bajeladas. Cada bajel va a llevar los 300 quintales de avena, y a razón de 60 maravedís el quintal, que es el precio un poco más alto de lo normal. Bueno, habría que ver qué meses cuando lo entregan. Y lo interesante aquí es cómo está pagado esos 600 quintales, que tenía que ser a 60 maravedíes, 36, 3.600 maravedíes, una cifra importante. No, 36.000 maravedíes, perdón. Y tiene que ser 3.600. Le paga con 2 pipas de vino. Está bien. Así como se ha pagado con quintales de hierro, estos pagan con pipas de vino. No me parece que el dinero circulara. El dinero que pasa es que cada vez tenía menos valor. Luego no era un valor interesante en la mano, hasta que se produce esa gran operación de la Junta de Comercio del final del siglo, que le pone todo en su sitio. Bien, el hijo al anterior, de Lopateri, su hijo, cobra una partida de hierro, cobra 636 reales. En 1631, aquí hay otro, es el pago de antes, de cómo pagan los 600 quintales con las pipas de vino. El índice onomástico de hombres de Plencia que intervienen en toda esta operación, no sé si mezclo los de Lequeitio, son solo de Plencia, es interesante, entre propietarios, armadores, etcétera. El último, que es el más abundante de documentación, pero que no contiene nada original, son los mismos casos o muy parecidos. Este oficio del corregidor contra 3 de Plencia: Juan Uriwen, Miguel Ortiz, Domingo Ondarza, que firma Ondarza,
son más. Juan Avaroa, Juan Gorocica, perdón, son vecinos de Mundaca, sí. Este es un apresamiento de una pinaza, es un misterio, esas cosas que ocurren en el mar y que no se explica qué ha pasado. El apresamiento de una pinaza de Mundaca, probablemente de cabotaje, claro, apresa un navío pirata francés y lo conduce al puerto de Plencia. Y lo libera después, pero no notifica nada a la justicia. Alguien denuncia todo esto. ¿Qué ha ocurrido ahí? Nunca se sabe. La denuncia que no prosigue. El siguiente es su familiar, porque se ha ido en el árbol, y está en mi línea, Santiago Dúo de Morga, que ha sido Dúo hasta en Morga, en Vizcaya. Las huellas celtas son estas, Morga ya es muy celta, y Dúo encima, pues mucho más todavía. Así que, bueno, entonces, este señor liquida las cuentas de, como dice él en la expresión que se da todavía en Bilbao en el siglo XX, de los dares y tomares habidos entre ellos por fletes de venas. Pues, pequeñas cantidades que se adeudan mutuamente a lo largo de los años, finalmente lo resuelven con una cantidad la que no se estipula, pero queda claro el convenio, no cuentan cuál es, pero dicen que ya han quedado en paz. Bien. Es una forma de cerrar un convenio, que es la única que lo he visto. Y este es muy interesante también porque es único. Nunca he visto, luego en el 18 se aparece, a final del 18, motivos de fiestas, escándalos públicos, con borrachos, insultos al cura o a la iglesia, cosas así. Pero nunca he visto este, que es un oficio del corregidor contra dos de Plencia, Martín de Andraca y Martín Basaldúa. Los apellidos están en Plencia en este momento y sus descendientes andan por la calle. Y este es por desobediencia e injurias al capitán. Entonces, ya si él se prometería ser Lehendakari en el futuro, al capitán Juan de Urkullu, enviado por el corregimiento para solicitar a todos los dueños de bajeles, que hay que sufrir esto, una contribución de anclas y calabrotes para la defensa de la ría de Portugalete. Pues que pongan ellos, los de Plencia, naturalmente. Pero por visto hubo malas palabras y Urkullu, pues muy fino, fue a denunciar que estos dos eran los malos hablados y que habían hecho cosas feas. Pero nunca he visto injurias contra un oficial del corregimiento, ¿no? Por gente de la navegación. Aquí tenemos un punto muy bueno de la cofradía de Plencia, un punto muy bueno, un punto muy malo, pero bueno, muy revelador de la vida de la cofradía en 1642, de la escasez de dinero, ¿no? Escasez de dinero y de grandes dificultades económicas. Entonces, un mayordomo por Plencia y el fiel de Gorliz, no se cita a las demás porque tenían mucha menos representación en la cofradía, en favor de un cura, el típico cura que está forrado de limosnas y de cosas, Pedro Villarreal, comisario del Santo Oficio, cura beneficiado de Bilbao, por un censo de 250 ducados de Bellón principal y 9 de tal, situados sobre diversas casas y caserías, y todas las casas y caserías que refieren están todas en la toponimia de Gorliz y Plencia, caseríos o casas de la villa, Barrancalle, etcétera, las que la cofradía pues tenía la propiedad de ellos por testamentarías o a su favor y tuvo que venderlas al cura para que les prestara eso para sobrevivir, ¿no? Se entiende. Y no voy a ir mucho más lejos ya, son 9, pues un poquito más. Este es un contrabando interesante, curioso también, pero bueno, en la normalidad del contrabando. Este es un tal Juan Valdés contra un irlandés asentado en Bilbao y por intento de sacar ilegalmente arcabuces, piezas de paño y cordaje de cáñamo en la pieza San Francisco con maestro San Juan de Baquio de Plencia. Yo creo que el tipo de materiales, todo esto está pillado, como se dice en el lenguaje kinky, ¿no? Todo esto está pillado, porque son unos arcabuces, piezas de paño y cordajes de cáñamo, esos que han cogido en el muelle. Se han metido en el muelle, lo han tapado, lo han metido, ¡hala, venga, vamos para allá! Alguien les ve, Juan Valdés, y les denuncia. Pero el tipo de mercancías me hace gracia y hace ver también las penurias económicas. Es decir, que son hombres de mar y que tienen que rebajarse, digamos, un poco, tienen que llegar a robar del muelle, como tiene toda la pinta de ser este tipo de cosas en general, ¿no? De quincalla, digamos. Este no tiene, pues nada, deudas por entrega de mineral que no han pagado, una ferrería que también tiene que debe una partida de vena,
Aquí tenemos uno raro. Es que en Barranco, un navío francés, en Astondo, en Plencia, si os tomáis a la abra de Plencia, la Concha, a la derecha es Astondo. Y ahí es zona de refugio, cuando hay la entrada y te refugias y no te metes en la vida, que puede ser complicado. Y entonces hay, por lo visto, en Calla, antes no había rompeolas, era todo peñas, un San Julián, el nombre del primer barco documentado de Plencia, San Julián, y en Calla, y la gente pues aprovecha, como siempre, con los despojos, y bajaban corriendo, a los niños por delante, vamos. Y estaba absolutamente prohibido, había que respetar, guardar en un almacén hasta que el propietario reclamara. Y siempre hay alguien que lo denuncia, que pone el dedo en el ojo, ¿no? Bien, pues pagos de la cantidad, no tan importantes, 185 quintales, había las benaqueras pueden ser de 200 quintales, que era pequeña, de 300, que ya era un poco más, y luego había de 400. Y estas son una columna de 185, que sería una lancha de 200 quintales, y llevaría pues hasta cierta altura. Nada, un cura también que tiene ferrería, pues yo siempre, como soy anticlerical, pues con esas las salto siempre, ¿no? Y Miguel Aresti es muy conocido, Tomás Lopategui reaparece y en una liquidación de ventas de navíos, finalmente el último, que es el de 1699, ya acaba el siglo, y Tomás Lopategui se encuentra con un concurso de acreedores y él es vecino de Plencia y Gorliz, como siempre los de Plencia compran terrenos en Gorliz como una inversión segura, ¿no? Y entonces pues se ve pues eso, que le despojan de todo, de sus casas, el Patache Virgen del Rosario y Magdalena, etcétera, etcétera, ¿no? Y su mujer sale, como siempre, pues, a defender su dote y poco más. Y ese es el final de lo que les tenía que contar acerca de lo que he encontrado del puerto de Plencia del 17, que me parece que es muy común, muy normal con su vida, pues eso de hacer el cabotaje del hierro. Nos descubre algo que no teníamos el 16, de ese poder negociar la pesca en Castro con mejor salida para Madrid que desde Plencia, ¿no? Y en cuanto a Alequetio, lo misterioso para la Plencia, que tiene su propia construcción de barcos y muy eficaz porque disponen del monte y sus maderas gratuitamente para construir barcos, y sin embargo tienen que encargar dos a Alequetio, aceptan que les hagan dos barcos en Alequetio. Entonces eso para mí es una puerta de investigación muy interesante, a ver qué está pasando en ese momento en Isusquiza y en la madera, o los carpinteros de Ribera de Plencia. Puede ser que entonces la apertura del astillero de Zorroza para la Armada Real haya absorbido a toda la población profesional, y que no haya carpinteros de Ribera momentáneamente en Plencia porque están con mejores sueldos en Zorroza, como llegan andando en mula también, ¿no? Está relativamente cerca de Zorroza, desde las Arenas suben en barco por arriba muy bien. Y esa podría ser la explicación, si no, yo no veo otra, que hayan sido absorbidos por la fábrica de Zorroza. Eso creo que es lo más probable, si no se explica. Bien, muchísimas gracias.